Los sellos de oro del dueño de la tumba habían sido robados, sin duda por los ladrones. Como rey del reino Shu, tendría sellos privados, además de distintivos y sellos de oro. ¿Podríamos encontrar sus sellos privados? Esperábamos obtener pistas útiles de algunos de los restos, como objetos de cobre, de plata y trozos de madera. Una vez que supiésemos el nombre de su reinado, podríamos identificar a qué generación de reyes Shu pertenecía. En los días siguientes, el equipo retiró las grandes piedras de la entrada a la cámara principal. Lo hicieron con poleas. Las piedras pesaban 5 o 6 toneladas cada una. Resultaba difícil imaginar cómo habían podido desplazarlas y colocarlas en la puerta de la cámara principal. Una vez retiradas las piedras, se abrieron camino por el pasadizo que conducía a la cámara funeraria, descubriendo al pasar otras cámaras laterales. En esta sección resultaba aún más evidente que la tumba no estaba acabada. En algunos sitios, los muros estaban cortados de forma rudimentaria, mientras que en otras zonas estaban mucho más pulidos. Parecía que una de las cámaras no había alcanzado las dimensiones previstas, solo tenía 1 metro de profundidad en lugar de los 4 o 5 metros de las demás cámaras. Había otra prueba más de que la tumba no estaba terminada, no había retrete. Otras tumbas Han tenían todo lo necesario, todas las comodidades que su propietario podría necesitar en el más allá. Y estas, por supuesto, incluían un cuarto de baño, pero allí no había señales de él. ¿Qué podía haber pasado para que se enterrase a un rey con tanto desprecio por los detalles? El equipo siguió su camino hacia la cámara funeraria con su montón de huesos diseminados. Aún no tenían pruebas irrefutables de que los huesos perteneciesen a uno de los reyes Shu. Mientras examinaban los huesos, encontraron entre ellos piezas de jade blanco. Eran similares a las piezas de jade del traje funerario que habían sido halladas a la entrada de la tumba. Parecía que las sospechas de los arqueólogos eran correctas. Los ladrones habían tirado del traje para separarlo del cuerpo. El traje podía haberse roto, y algunas piezas habían caído al suelo con los huesos. No había otras pistas en la cámara funeraria para saber la identidad del dueño de la tumba. Esperábamos encontrar sellos de oro, jade o plata entre los restos del rey Chu, porque eso nos podría indicar quién era. Pero todos los sellos habían sido robados. En el pasadizo fuera de la cámara funeraria, el equipo empezó a descubrir piezas de distintos tipos de jade. Eran de color verde y negro y mucho más grandes que las piezas del traje funerario. Chiu Yong-sen creía que podían ser partes del desaparecido sarcófago. Si el sarcófago era de jade, sería con toda seguridad el sarcófago de un rey. Un rey en un sarcófago de jade dentro de una tumba que nunca se acabó de construir. ¿Moriría de repente por alguna enfermedad? ¿O sencillamente se quedó sin dinero para una tumba más elaborada? ¿O fue quizás por razones políticas? ¿Una rebelión o un golpe de estado? ¿Sería esa la causa de un entierro tan apresurado? Los arqueólogos reunieron las piezas de jade del traje y los fragmentos verdinegros del sarcófago, restaurando las magníficas piezas que un día pertenecieron a un rey Shu. Pero seguía sin haber pruebas de a qué rey habían pertenecido. Me pregunté entonces si podríamos encontrar la causa de la muerte del dueño de la tumba analizando sus restos. Después podríamos comparar esto con la causa de la muerte de cada uno de los reyes Shu.
Y tal vez de ese modo averiguaríamos quién era este rey Shu. El profesor Kai Hon-sin del Colegio Médico de Suzhou examinó los huesos. Concluyó que eran los huesos de un varón de unos 35 años y de aproximadamente 1,73 m de alto. Pero esto no fue lo único que averiguaron gracias a los huesos. Las pruebas no apuntaron a ninguna enfermedad como causa de la muerte. Tampoco encontramos signos de envenenamiento. Esto era decepcionante. Los huesos del rey no aportaban pistas sobre su identidad. No obstante, utilizando modernas técnicas científicas, aquellos huesos revelaron cómo pudo ser el rostro del dueño de la tumba. Resulta extraordinario ver la cara de un antiguo noble al cabo de 2000 años. Pero aquel era un rostro sin nombre. Los arqueólogos empezaron a estudiar meticulosamente los objetos descubiertos durante la excavación. Estudiaron con más detenimiento el gran número de monedas de cobre descubiertas a la entrada de la tumba, abandonadas por los ladrones junto con piezas de jade del traje funerario. Las monedas resultaron ser la primera parte de la dinastía Han occidental. Cuando la tumba fue saqueada, estas monedas ya no estaban en circulación y naturalmente ya no tenían ningún valor para los ladrones. En la dinastía Han occidental, las monedas de Banlian se utilizaron antes del año 118 a.C. A partir de entonces, fueron retiradas de la circulación y se utilizaron monedas de Wuzhou. Todas las monedas de esta tumba eran monedas de Banlian. Por lo tanto, el entierro debió tener lugar antes del año 118 a.C. Entre el año 206 a.C., cuando se estableció la dinastía Han, y el 118 a.C., cuando las monedas de Banlian fueron retiradas de la circulación, 5 reyes Shu gobernaron el reino de Shu. El propietario de la tumba debía de ser uno de estos reyes. Eso eliminaba a 7 de los reyes Shu. Quedaban 5. 5 posibles dueños del ejército de terracota. Los arqueólogos dirigieron entonces su atención hacia los sellos encontrados en la tumba. Los sellos de varios funcionarios del reino de Shu, como el sello del encargado de los alimentos, cuya sepultura se había encontrado a la entrada de la tumba. Algunos de ellos eran sellos de los distintos condados que componían el reino de Shu. Mediante su estudio, los arqueólogos pudieron averiguar cuántos condados formaban el reino de Shu durante el reinado del dueño de la tumba. Ese era un dato importante. De la lectura del Han Shu, un archivo histórico chino de la dinastía Han, se deducía que en el 154 a.C., el reino de Shu se vio envuelto en una rebelión contra el emperador y el gobierno central. Estos reinos o feudos habían llegado a ser enormemente ricos y poderosos. Los reyes dictaban sus propias leyes y recaudaban sus impuestos y generalmente estaban enfrentados con el gobierno central. Cuando aquella rebelión fracasó, el gobierno central se hizo cargo de 2 de los condados Shu, el condado de Donghai y el condado de Shue. Los arqueólogos estudiaron los sellos. Si encontraban sellos de los condados de Donghai y de Shue, sabrían que el enterramiento había tenido lugar antes de que estos territorios fuesen recuperados por el gobierno central. Se encontraron en la tumba sellos de funcionarios del condado de Donghai y del condado de Shue. Eso indicaba que el entierro del rey había ocurrido hacia el año 154 a.C. Ya se podían descartar otros reyes Shu. El cuarto y el quinto habían gobernado después de 154 a.C., cuando los condados de Donghai y de Shue ya no formaban parte del reino. Esto indicaba que uno de los 3 primeros reyes Shu era el dueño del ejército de terracota.
El primer rey Shu, Shu Yuanwan, se llamaba Liu Jiao. Su tumba se encuentra en el monte del rey Shu, en la actual ciudad de Jiae, del condado de Tongshan. Poco después fue descartado otro de los reyes, y otra vez la pista partió de los archivos históricos. Un antiguo texto chino indicaba que la tumba del primer rey Shu estaba situada en el monte Tongxiao, a varios kilómetros de Sisishan. Eso eliminaba al primer rey Shu, solo quedaban dos. ¿De cuál de ellos era la tumba?